Hermanos, ¿cuántos recordamos el momento en que conocimos a Dios? ¿Cuántos recordamos eso? El momento en que conocimos a Dios. Quizás para algunos fue hace 2 años, para alguien fue hace unos meses, para alguien fue hace años, ¿verdad? ¿Y cuántos recordamos o cuántos vemos la diferencia de cuando lo conocimos ahora? ¿Hay alguna diferencia? ¿En qué tipo, verdad? ¿Hay diferencia en cuanto a una mejor vida? ¿Hay diferencia en cuanto a entender más nuestro propósito, verdad? ¿A un cambio? Yo creo que el día en cuanto nos transformamos al día de hoy ha visto un cambio. Y está bien, eso es bueno, ¿verdad? Y Miguel comentaba un poco cuando abría el servicio de que necesitamos crecer. El día que conocimos a Dios, no podemos quedarnos allí. Necesitamos crecer, ¿verdad? Muchos hemos empezado hace poco, otros hace mucho, ¿verdad? Pero todos hemos cambiado y creo que hemos crecido. Unos han crecido grandemente y otros han crecido lentamente, ¿verdad? Pero el propósito es siempre crecer. Pero ¿saben algo, familia? Hay una realidad que cuando alguien viene a los pies de Cristo, alguien es nacido de nuevo, hay un punto ¿cómo le diré? Importante, un punto decisivo en la vida de un creyente cuando ha nacido de nuevo, lo que es quien era, ¿verdad? Y lo que va a ser. Cuando alguien nace de nuevo, está en una posición donde tiene que ser enseñado y tiene que ser adoctrinado y llevando de la mano, ¿verdad? Llevarlo de la mano. ¿Por qué? Porque está en un punto donde dice, bueno, ya no soy esto, pero ahora soy esto. Ya no soy y hago lo que hacía, pero ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y la palabra nos habla de que somos como niños, que no debemos descuidar. Cuando alguien conoce, ¿verdad?, a Dios, está en una situación que es como un niño espiritual, donde no se le puede dejar solo, donde un niño no sabe cómo caminar, donde un niño no sabe qué es bueno y qué es malo. Usted ve a un niño y se echa todo a la boca, se come lo que sea, se cree lo que le dicen, ¿verdad? Tiene que empezar a caminar con ayuda, ¿verdad? Y ahí estamos los padres, ¿verdad? Ayudándolo, diciéndole qué no hacer, qué hacer, cómo caminar. Bueno, en la vida cristiana, familia, a veces estamos en una posición espiritual de infancia. Muchos de nosotros necesitamos crecer. Muchos de nosotros estamos en plena niñez. Algunos estamos en plena adolescencia, donde creemos que lo sabemos todo y no me digas nada. Algunos estamos en una etapa donde decimos, ahora entiendo, ¿verdad?, cosas que antes no, y empezamos a madurar. Después que una persona ha sido salva y ha reconocido sus pecados, viene este proceso, familia, de santificación tan importante que tiene que ser alcanzado por algo bien importante. El crecimiento, familia, no se va a dar con una buena predicación. El crecimiento no va a llegar con ser fieles a un servicio. El crecimiento no se va a dar con escuchar diferente tipo de predicadores. El crecimiento se da a través del conocimiento de Dios. El crecimiento viene a través del conocer a Dios. Ojo, no conocer de Dios, conocer a Dios, su persona, su esencia, lo que Él quiere, lo que a Él le molesta, lo que Él espera, lo que Él es. Eso es conocer a Dios. ¿Cómo podemos? Se ha puesto a pensar, ¿cuántos queremos agradar a Dios? 1, 2, 3. Creo que varios de nosotros anhelamos agradar a Dios, ¿verdad? Es un anhelo que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y ¿saben algo, familia?
el agradar a Dios viene de un resultado de un crecimiento espiritual. El agradar a Dios no es algo que se logra nomás, voy a agradar a Dios y bueno. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, empezaremos a agradarle como Él quiere que lo hagamos. Colosenses 1:9, ¿me acompañan, familia? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Me indica con un amén si lo tiene allí. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Escuchemos atentamente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Están conmigo? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta allí. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y él recibe una información, un informe de esta iglesia, ¿verdad? A través de la vida de Epafras. Dice la palabra que él escuchó de la vida de los colosenses y vio, ¿verdad?, su fidelidad, su amor al prójimo, ¿verdad? Pero él les habla, ¿verdad? Y los incita a buscar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es bien importante no solamente vivir de emociones, no solamente vivir de ritualismo, no solamente vivir de una rutina, sino vivir por el conocimiento de Dios. Estar aquí no porque nos digan que estemos aquí, o estar aquí porque creemos que es lo correcto, sino estar aquí porque conocemos a Dios. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que él, escuchando su vida de los colosenses, ¿verdad?, escuchando cómo ellos fueron al convertirse a Jesucristo, ¿verdad?, dice: no cesamos de orar por ustedes, dice Pablo. Quiero que sepan, iglesia, que no dejamos de orar por ustedes, con un fin, para que seas lleno del conocimiento de lo que Dios demanda. Fíjense por lo que está orando Pablo. Está orando para que la iglesia sea llena de conocimiento de Dios, para que le agraden. Está buscando que ellos sean llenos de la voluntad, del conocimiento de lo que Dios quiere, para que así ellos anden como es digno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué Pablo pide conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué necesitamos la voluntad y el conocimiento de Él? ¿Para desarrollar mejores sermones? Puede funcionar. ¿Para enseñar mejor? También puede funcionar, ¿verdad? ¿Para entender lo que está bien y lo que está mal? También puede funcionar. Pero ¿saben? El mejor resultado del conocimiento de Dios es una vida digna de Él. Déjeme repetirlo. El mejor resultado del conocimiento de Dios es una vida digna de Él. Cuando nosotros comprendemos quién es Él, nuestra vida empieza a tornarse y a cambiar de acuerdo a lo que Él quiere que seamos. El conocimiento no es para que nosotros sepamos más que alguien más, ¿verdad? ¿Y saben qué significa conocimiento? Es facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturalidad, las cualidades y las relaciones de algo. Eso es el conocimiento. Tener una idea clara de algo, ¿verdad?
Muchos tenemos conocimiento de diferentes cosas, ¿verdad? Hay otros que tienen conocimiento de algo. Y esto, saben, el tener conocimiento de algo nos ayuda mucho. Una de las cosas que nos ayuda el conocer algo es que nos evita cometer errores. ¿Lo han analizado? Cuando usted conoce algo, esto lo evita de cometer un error. O te evita a ser confundido, ¿verdad? Quiero poner algún ejemplo. Yo empezando en el trabajo actual que estoy ahorita, que lo empecé en esta otra posición hace unos 4 meses, algo que me frustraba a mí era que no conocía lo que debía hacer. ¿Y por qué me frustraba? Porque tenía miedo de cometer un error, o tenía miedo de ser confundido, o tenía miedo de no hacerlo como debía de hacerlo. Pero una vez que empecé a conocer el trabajo, que empecé a entender con el raciocinio, ¿verdad?, de lo que debo de hacer, entonces empecé a cometer menos errores. Empecé a evitar, ¿verdad?, que los detenidos, ¿verdad?, se aprovecharan de mi ignorancia, ¿verdad?, y yo cometer errores. Porque el conocimiento me ayudó a ser más fuerte y me ayudó a evitar confundirme, evitar ser engañado. Pregunta, familia, aquellos que estamos casados o que tenemos pareja de hace años, ¿no? A mí me tocó estar con mi pareja por años, ¿no? Y después me casé. ¿Cuántos conocemos a nuestra pareja? ¿Cuántos conocemos a nuestra pareja? ¿Cuántos ya sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada? ¿Sí? La hermana dice, no, todavía no conoce, ¿no? Los hermanos dicen amén, ¿eh? ¿Por qué sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada? ¿Y por qué sabemos, verdad, que si llegamos tarde a la casa se va a molestar? ¿Verdad? ¿Por qué sabemos si no le avisamos algo se va a molestar? ¿Por qué sabemos que si no compramos algo en su cumpleaños se va a molestar? O viceversa, ¿por qué sabemos que si no le compramos algo no se va a molestar? Porque la conocemos. Entendemos cómo piensa, cómo ve, cómo reacciona, ¿verdad? ¿Qué le molesta? ¿Qué le agrada? ¿Cuánto nos ha llevado eso, familia? Mucho, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Anda, y si yo todavía no la conozco por completo. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Amén? ¿No? Yo sí. Yo todavía no conozco a mi pareja por completo y no la voy a conocer por completo, ¿verdad? La voy a conocer mejor, pero hay un punto donde siempre la estoy conociendo más, ¿verdad? Pero entre más vivo con ella y entre más paso tiempo con ella y entre más estoy con ella, la entiendo y comprendo, ¿verdad?, lo que le agrada, lo que no le gusta. No es muy diferente con el Señor, familia. Conocer a Dios consiste no en escuchar de Él. Conocer a Dios no consiste en solo venir porque es lo que tengo que hacer. Conocer a Dios no significa que sé que es el Dios de la Biblia nada más. Conocer a Dios no significa solo que es el Dios que se le cantan alabanzas. Conocer a Dios no solo está basado en escuchar la palabra. Conocer a Dios es entender lo que Él es, entender lo que Él quiere, entender lo que a Él no le gusta, entender lo que le agrada, entender cómo ve las cosas, entender qué espera de mí, entenderlo más. Eso es conocer a Dios, familia. Desafortunadamente, discúlpenme, no todos lo conocemos. No todos lo conocemos y esto es peligroso porque no estamos exentos, ¿verdad? Y podemos cometer errores, podemos no entender las cosas y podemos ser engañados fácilmente. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice, no, es que así deben de ser las cosas, ¿verdad? Está bien obedecer a tus padres, pero bueno, la era ha cambiado, la palabra dice esto, hay que ser fieles, pero bueno, no hay que ser tan legalistas y tan fanáticos, y podemos ser tan engañados porque no entendemos lo que Dios espera de nosotros, sino lo que nos dicen más de quién es Dios. El problema hoy en día es que muchos no agradan a Dios
no saben lo que Él quiere de nosotros, no entienden lo que Dios aborrece porque no lo conocemos. La gente, como en los tiempos de los profetas y como decía Oseas, la gente está pereciendo por falta de conocimiento. La gente se está destruyendo por falta de conocimiento. Ojo, no por falta de un ritual, no por falta de ser fieles, no por falta de atender a un lugar, no por falta de saber mucho Biblia, por falta de conocer a Dios. Por eso perece mi pueblo, decía Oseas. Antes de buscar encajar en un lugar, familia, antes de asegurarte de cumplir con todas las reglas, antes de ser intachable en tu caminar, procura conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo conoció usted a su esposa? ¿Cómo la continúa conociendo? ¿O cómo conoce a sus hijos, a sus padres, a su mejor amigo? ¿Cómo lo conoces? ¿Escuchando de Él nada más? ¿Escuchando de lo que dicen de Él? Vas a cometer muchos errores si basas tu conocimiento en algo que alguien te dijo. Que tu conocimiento no esté basado en algo que alguien te dijo, sino en algo que tú has descubierto, experimentado por tu propia cuenta. Ni siquiera confíes o creas en el Dios solamente por lo que yo hablo en este púlpito. Que hago mi mayor esfuerzo y le pido a Dios siempre sabiduría para hablar lo que Él es y lo que Él demanda, pero que no se base tu conocimiento solo en escuchar una predicación, sino que se base en una búsqueda intensa de quién es Él. ¿Y cómo se logra esto? ¿Dónde está la esencia de Dios en la palabra misma? Busca a Dios a través de la palabra, a través de indagar, a través de profundizar. ¿Y saben algo? No busquemos solamente o sigamos a ciegas un texto nada más. Bueno, la palabra dice esto y lo voy a hacer, ¿verdad? Entendamos por qué Dios lo decía. Antes de entender lo que dijo, entendamos también por qué lo dijo. Antes de entender solamente lo que dice, veamos por qué lo dijo, qué razones hay, cuál es su esencia, cuál es lo que Él espera. Y entenderemos quién es Él, entenderemos su carácter, su esencia, lo que Él demanda de nosotros. Y entonces le agradaremos como es digno. Déjenme repetir otra vez el versículo que Pablo les habla a los colosenses. Yo creo que él tenía esto en mente, ¿verdad? Viene Epafras y le dice: ¿sabes qué? La iglesia de Colosas está así, así, así. Son fieles en esto, porque más adelante podemos leer que ellos eran fieles en amor con el cuerpo. Ellos eran fieles, ¿verdad? Pero les faltaba un poco tal vez el conocimiento de quién era Dios. Y dice Pablo: por lo cual, iglesia, también nosotros, estaba preso Pablo, desde el día que huimos de su vida, de lo que son ustedes, no dejamos de orar por ustedes. Lo estoy parafraseando. Y de pedir que sean llenos de lo que Dios demanda de ustedes. Estamos orando para que comprendan lo que Dios quiere de ustedes, para que entonces, al entender lo que Él demanda, lo que Él quiere, conocer a Dios, quién es Él, para que entonces anden como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? ¿Cómo es ser digno o estar digno del Señor? ¿Cuántos queremos estar como es digno del Señor? Nos da 3 ejemplos: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Pregunta: cuando conocimos al Señor, ¿cuánto hemos crecido?
¿Cuánto hemos crecido en conocimiento? Y déjeme decirles, sé que hay muchos aquí que hemos crecido increíblemente. ¿Cuántos nos hemos estancado en conocimiento de quién es Él? Porque esta es la voluntad de Dios y esto es estar digno de Él, que crezcamos. Si no estamos creciendo, si no lo estamos agradando y si no estamos dando fruto, no estamos siendo como es digno de Él. Pablo decía: yo estimo como pérdida todas las cosas. Fíjense la prioridad, me encanta de Pablo. ¿Cuál era su prioridad? Su prioridad no era un buen estilo de vida. Su prioridad no era un buen trabajo. Su prioridad no era una economía estable. Dice él: yo doy todo por perdido. En Filipenses, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad?, las doy por perdidas en vista del incomparable valor. En otras palabras, yo doy todo como si no existiera, como perdido, con tal de tener el incomparable, o sea, que no se compara con nada, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Esa era su prioridad de Pablo, familia. Conocer a Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Para muchos, el conocer a Cristo está en su número 10 de la lista. Su número 1 es su estabilidad, su número 2 es su familia, su número 3 es la economía, su número 4 es la casa, su número 5 es su trabajo, su número 6 es la iglesia, su número 7 son los hermanos, su número 8 es, estudiar, su número 9 es llevarme bien con la familia, su número 10 es más o menos conocer lo que Dios quiere para mí. El conocimiento de quién es Él viene hasta después. Pablo decía: para mí mi prioridad es conocer a Dios. Lo demás lo tengo, y lo ponen en palabras fuertes, como por basura, a fin de ganar a Cristo. Job decía: de oídas te había oído, ¿recuerdan? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, antes te conocía por lo que me decían, antes te conocía por lo que escuché, antes te conocía por lo que medio aprendí de ti, pero ahora mis ojos te ven. Traducido es: ahora te conozco quién eres tú, lo que eres, tu esencia, lo que esperas de mí, cómo obras, lo que es tu misericordia, pero lo que es tu justicia. Conozco que eres fiel y misericordioso, pero conozco también que eres justo. Conocer a Dios no solamente es saber de un Dios bueno, sino de saber de un Dios justo. Eso es conocer a Dios. Y cuando conocemos que Dios es misericordioso, doblamos rodillas y damos gracias. Pero cuando entendemos que Dios es justo, tememos. Tememos porque el pecado es la paga. La muerte es la paga del pecado. Y tengo que decirlo, familia. Conocer la justicia de Dios nos debería de hacer temblar. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros nos vamos solos. No pensemos, ¿verdad? A veces dicen: no, es que ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar? Dios no manda a nadie. Es el pago del pecado. Y es lo que tratamos de hablar y decirles: familia, hay una opción, hay un camino para que no caigas. No porque Dios te está mandando, sino porque por tu pecado es una paga que tienes que hacer y Dios quiere rescatarte de eso. Conocer a Dios es entender su misericordia y su amor, pero entender y conocer a Dios es también conocer su justicia. Y su justicia es esa: que todo pecado tiene que pagarse. Pero hay un camino, dice la palabra, Jesucristo, que Él dio ese pecado, y todo aquel que cree es justificado. Por eso dice justificado, porque ahora ya eres justo, porque el precio fue pagado. No fue gratis, familia. La gracia no fue gratis, costó un precio.
de sangre de Jesucristo. De oídas te había oído, decía Job, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. ¿Cuántos conocemos a Dios por lo que otros dicen? ¿Cuántos conocemos a Dios por las predicaciones de los domingos? ¿Cuántos conocemos a Dios por lo que opinan en Facebook? ¿Cuántos conocemos a Dios por un simple testimonio? Conozcamos a Dios personalmente porque nosotros lo buscamos. Yo no voy a conocer a una pareja, a mi esposa, ¿verdad?, basado en lo que otros me digan. Yo voy a caminar y conocerla a ella. Voy a ver lo que le agrada, lo que no le gusta, y de acuerdo a eso voy a caminar. Cuando nos acercamos con Dios y leemos su palabra y entendemos, entonces vemos que Él nos demanda obediencia, que Él nos demanda fidelidad, que Él nos demanda amor, y lo empezamos a hacer no porque alguien nos dijo, sino porque conocemos a Dios. Y no solo eso en el lado, ¿verdad?, de la obediencia y lo que Él demanda, sino en el lado del amor de Dios. Conocemos su misericordia, conocemos de qué fuimos perdonados, y entonces caminamos de acuerdo a eso. Termino con esto. El conocer a Dios verdaderamente, familia, nos va a llevar a agradarle, a llevar fruto y a crecer. Si no estamos agradándole, si no estamos llevando fruto y si no estamos creciendo, no